Buenos días, nuestro equipo está conformado por Keila Madaí Sortillón, Alejandra Guadalupe Fuentes Vega, Luis Alfonso Mesa, Eli Israel Martínez y Blanca González, y les vamos a hablar sobre la encuesta y la observación experimental. Bueno, comenzaremos a hablar sobre las encuestas, su definición, instrumentos, características, tipos, usos, aplicación y sus ventajas y limitaciones. Bueno, comenzando por su definición, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es un método de investigación y recopilación de datos utilizados para obtener información sobre diversos temas. El investigador formula preguntas a personas capaces de aportar datos de su interés. Bueno, por encuesta entendemos que es una técnica utilizada para la investigación, la cual nos sirve para la obtención de datos para sucesivamente realizar un estudio con ellos. Características de una encuesta. Esta se trata de una técnica desarrollada con fines investigativos. Facilita una aplicación de carácter masivo que a través de un sistema de muestreo puede ampliarse hasta abarcar toda una nación. Un claro ejemplo de esto es el sistema que utiliza INEGI para la recopilación de datos a nivel nacional, y a través de esta técnica puede obtener pues información de cierto grupo de usuarios en determinada región del país, y esto permite que el estudio sociológico pueda llegar a los aspectos subjetivos de los integrantes de una sociedad. Esto nos da a entender que a partir de la recopilación de datos se puede llegar a realizar un estudio sociológico de cómo pueden actuar e interactuar cierto grupo de personas en determinada zona de la región. Bueno, instrumentos de aplicación de encuestas. Son dos los principales instrumentos que se utilizan en la aplicación de una encuesta, comenzando por la entrevista. En una entrevista las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita la presencia del entrevistador. Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. También tenemos un cuestionario. En un cuestionario las respuestas son formuladas por escrito y no se requiere la presencia del investigador. Mismo método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el sujeto investigado llena por sí mismo. Bueno, dentro de las entrevistas lo dividimos en dos tipos. Número uno es la entrevista estructurada. En esta se elabora un formulario estandarizado. Las preguntas son idénticas y en el mismo orden se aplican a todos los sujetos. Los sujetos eligen la respuesta entre 2, 3 o más alternativas. Los comentarios y explicaciones son los mismos para todos los encuestados. En cuanto a las ventajas y limitaciones de este tipo de entrevista, tenemos que ventajas son respuestas cortas y precisas. La información es fácil de procesar y el entrevistador no requiere de gran entrenamiento para esto. Lo único, pues, en limitaciones es que la información puede ser muy superficial. Se limita la posibilidad de poder profundizar en un aspecto determinado y es un poco más complicado obtener información confidencial. Bueno, el segundo tipo de la clasificación de las entrevistas es la entrevista no estructurada. Este tipo de entrevista es flexible y abierta, pero regida por los objetivos o fines de la investigación. Las preguntas, su contenido, orden y formulación es controlado por el investigador, el que puede adaptarlas dependiendo según las situaciones y características de los sujetos en estudio. El entrevistado también cuenta con libertad para dar sus respuestas. Se utiliza un instrumento guía que contiene las orientaciones de los temas a tratar y es muy útil para los estudios exploratorios, descriptivos y cualitativos. En cuanto a las ventajas y limitaciones de las entrevistas no estructuradas, en ventajas es que es adaptable y aplicable a toda clase de sujetos en diversas situaciones, es decir, no importa si son analfabetas o tienen alguna limitación en el lenguaje, hay forma de aproximarse a este tipo de usuarios y también permite profundizar en los temas de interés
se puede desviar un poco del tema inicial y abarcarlo de manera más extensa. Y orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Permite tener una visión más amplia y así formularse unas nuevas propuestas. En limitaciones es que requiere más tiempo que una entrevista estructurada. Es más costoso por el tiempo de las entrevistas. Limitado para personas con problemas de la habla. Y dificultad para tabular datos que han sido recopilados de distinta forma. Es mucho más difícil crear una entrevista cuantitativa de este modo. Otras limitaciones es que requiere crear confianza y comodidad entre el entrevistado y el entrevistador, ya que esta es una plática más acercada a lo casual. Y se requiere de habilidad técnica para obtener información y mayor conocimiento respecto al tema. Debido a que son entrevistas en profundidad, habitualmente se utilizan muestras pequeñas, es decir, es mucho más pequeño el margen que va a cubrir una entrevista abierta que una entrevista estructurada por lo mismo de su formato y que necesita más tiempo para desarrollarse. Bueno, dentro de las características que engloban el otro instrumento que es el cuestionario, tenemos que pueden crearse los cuestionarios con una gran variedad de tipos de preguntas, ya sea de opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta, rellenar huecos, etc. Las preguntas se organizan por categorías dentro de un banco de preguntas y pueden ser reutilizadas en el mismo curso o en otros cursos. Se pueden generar cuestionarios aleatorios a partir de las preguntas almacenadas en el banco de preguntas. Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán disponibles y un cuestionario se puede resolver en varias sesiones, pudiéndose reanudar desde la última página de la anterior sesión. En ventajas y limitaciones del cuestionario, tenemos que las ventajas es un costo relativamente bajo, proporciona información sobre un mayor número de personas en un periodo breve, tiene un mayor alcance y es fácil para obtener, cuantificar, analizar e interpretar datos, menores requerimientos del personal capacitado, mayor posibilidad de mantener anonimato de los encuestados y eliminación de los sesgos que introduce el encuestador. En limitaciones es que es poco flexible, la información no puede variar ni profundizar y si el cuestionario se envía por correo es posible que no sean devueltos o que no se obtengan las respuestas. No es utilizable en personas que no saben leer ni escribir, es decir, analfabetas, y no permite aclarar dudas. Resulta difícil obtener cuestionarios completamente contestados y se deben obtener grandes muestras para que estos sean significantes. Bueno, dentro de los tipos de encuestas se encuentra clasificada según su aplicación. Este consta en 4 maneras o técnicas de aplicar este procedimiento de encuesta, donde la primera se realiza por correo, que consta de enviar un cuestionario a través del servicio postal para que sea regresado al remitente. Este proceso también se puede llevar a cabo por medio de correo electrónico y igual esperando que sea regresado al remitente. También tenemos la encuesta vía telefónica, donde se realiza un cuestionario a través de una llamada. Tenemos encuesta personal. Este método se realiza cara a cara. Aquí existe una interacción entre el encuestador y el encuestado. Normalmente, el encuestador toma nota de las respuestas, aunque en ocasiones solo entrega el cuestionario y el encuestado es quien lo llena. También tenemos la encuesta online. Esta se realiza utilizando el Internet como medio de distribución. Las encuestas online se caracterizan principalmente por ser económicas y tener un mayor índice de respuesta. Otra forma de clasificar las encuestas es según su objetivo. Podemos dividirlo en diferentes formas.
Esta es una opción de dividirlo de manera según su objetivo, que es dividirlas en encuestas descriptivas y encuestas analíticas. En encuestas descriptivas nos referimos a que estas son las que buscan crear un registro sobre las actitudes o condiciones presentes dentro de una población en un momento determinado, es decir, en el momento en el que se realiza la encuesta. En el caso de encuestas analíticas, a diferencia de las descriptivas, su objetivo no es documentar un problema, sino explicarlo y describirlo, para poder encontrar así una óptima solución. Otra forma de clasificarlos según su objetivo, igualmente, es dividirlos en otros 4, que es exploratorias, explicativas, predictivas y evaluativas. Las exploratorias se utilizan para identificar las generalidades del problema, establecer suposiciones y opciones de trabajo. Las explicativas toman de base la descripción de fenómenos a evaluar y buscan explicar la relación que existe con otros fenómenos. Las predictivas se fundamentan en los estudios de analogía que determinan si 2 o más variables se relacionan entre sí. Las evaluativas buscan evaluar los resultados de un programa desarrollado comparándolos con los objetivos propuestos inicialmente a fin de mejorar el proceso de toma de decisiones. Otra forma de dividir las encuestas es según las preguntas, que estas pueden ser de respuesta abierta o respuesta cerrada. En el caso de las abiertas, los encuestados tienen la libertad de responder libremente cada pregunta y permite obtener respuestas más profundas y también tener respuestas que no habían sido consideradas o pensadas previamente, más sin embargo son más difíciles de cuantificar. En las respuestas cerradas, los encuestados deben elegir alguna de las opciones disponibles, estas proporcionadas por el encuestador. Su principal ventaja es que son más fáciles de cuantificar, sin embargo, en ocasiones ninguna de las opciones refleja el pensamiento de los participantes. Para ello siempre es recomendable añadir el otro. La observación experimental. Características, usos, ventajas y limitaciones. ¿Qué es la observación experimental? Consiste en la manipulación indirecta superficial de un factor de estudio por el investigador. Esta observación es estudiada y dividida por los casos o sujetos en 2 grupos llamados control y experimental. Por ejemplo, si tomamos 2 plantas similares y a una le aplicamos un sustrato nutritivo y a la otra no, el objetivo es comparar el efecto que puede producir el sustrato a la hora de acelerar su crecimiento. Tipos de observaciones. Observación de sistema o estructura. La observación científica sistemática se basa en una estructura más específica que la observación simple. En este caso, ya tenemos determinados con claridad cuáles serán los aspectos puntuales que se observarán, que incluso estarán categorizados. Por ejemplo, estudios que buscan identificar la frecuencia de utilización de un producto en específico o el número de jóvenes de cierta edad que escuchan un género de música determinado, pueden ser abordantes a través de una observación científica sistemática. Observación participativa o interna. En el caso de la observación científica participativa, el observador se involucra por completo con su objetivo de estudio. A través de este tipo de observación es posible conseguir información profunda sobre aquello que se está investigando. Un ejemplo serían los estudios sobre ciertas tribus indígenas para conocer y comprender realmente su forma de proceder, sus motivaciones y sus hábitos. Lo ideal es que el investigador realice una observación participativa. La no participativa o externa. La observación no participativa se refiere a aquella en la que el investigador se mantiene al margen del estudio. Esta observación puede darse de manera directa a través del empleo de herramientas de recolección de datos como encuestas o entrevistas. Un ejemplo sería si el investigador desea conocer las actividades recreativas de interés para un grupo determinado de personas. Puede emplear el recurso de la encuesta y la recopilación de la información brindada por el
por el objeto de estudio. De esta forma estaría ejerciendo una observación no participativa. La observación grupal es la observación científica donde intervienen varios investigadores, quienes observan distintas fases o aristas del objetivo de estudio y posteriormente comparten los resultados obtenidos, que son complementarios entre sí. Otra manera de poner en práctica la observación grupal es permitir que todos los observadores analicen un mismo elemento del objeto. Por ejemplo, si se requiere realizar un estudio de los principales escritores representantes del romanticismo, pueden investigar varias personas. Cada una puede encargarse de un autor o de una temática diferente. Observación, según su aplicación. Estas observaciones deben ser objetivas, no subjetivas, es decir, que deben de ser por hechos reales y no por lógica. La hipótesis, las observaciones nos dicen sobre el pasado o el presente del objeto. Dice predicción, a partir de la elaboración de la hipótesis que es tentativa y puede o no ser cierta. En un experimento recurrimos nuevamente a nuestra percepción sensorial para recopilar toda la información. El análisis es analizar detalladamente un objeto para conocer sus características, cualidades u estado, para así extraer conclusiones. La conclusión es decisión o consecuencia que es de fruto del estudio y examen de una serie de datos recopilados de ya dicho objeto. En cuanto a características de este tipo de observación, se presentan mediante la manipulación de una variable comprobada bajo condiciones controladas, se basa en el método científico y el experimento es provocado por el investigador para introducir determinadas variables, las cuales son manipuladas por él mismo y controlan su efecto. Por último, tenemos que la experimentación es la repetición voluntaria de los fenómenos para así verificar la hipótesis del problema. Los usos de este tipo de observación son amplios en diversos campos, como son la biología, la química, la física, la geología, la astronomía, y también lo puede ser en la psicología. Y se realiza mediante un proceso sistemático donde el investigador tiene que manipular una o más variables, como ya lo habíamos comentado. Las ventajas de la observación experimental. Dice, es control de variables. Este método permite aislar variables que se desean estudiar y modificarse en función al objetivo de estudio. Dice, identificación de la relación causa-efecto. Al estudiar las variables de forma aislada, se puede establecer con facilidad la relación directa. No hay límites de estudio. Dice, cualquier temática puede ser abordada mediante el método experimental. Solamente tenemos que saber cómo justificarlo. Los resultados se pueden duplicar. Sí se pueden duplicar al tener un control sobre las variables y el contexto en el que se lleva a cabo el experimento. Puede ser replicado las tantas veces como se desee. Dicen, pueden combinarse con otros métodos de investigación. Sí se pueden combinar para así asegurar los resultados obtenidos, para ver si son fiables o no. Las limitaciones de la observación experimental. Dice, toda investigación está limitada por diversos factores de tipo social, político y económico. De acuerdo con lo relacionado del investigador, dice, su capacidad para investigar considera todas las partes del problema, aptitud intelectual y humana. Dice, adquisición de conocimientos básicos, usos de métodos y técnicas. Dice, tiempo disponible para la investigación y la asesoría de algún especialista en el tema de investigación. Los recursos materiales son fuentes bibliográficas, accesos a bibliotecas, archivos a cualquier sistema de investigación e implementos que requiere la aplicación de la técnica de investigación documental. Algunas herramientas vienen siendo precisión, extensión limitada, originalidad, viabilidad.